Bienvenidos a su canal Paleos, la historia de la vida en la Tierra. Hoy les traemos un video de huevos, específicamente huevos de dinosaurio, donde exploraremos algunas de las curiosidades más interesantes de estos. Cabe destacar que, aunque de forma breve estarán incluidas las aves, pues también son dinosaurios, mantendremos el foco en los dinosaurios no avianos. Así que, si te interesa conocer un poco más de la biología reproductiva de estas criaturas extintas, acompáñame a ver este video. Número 10. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Esta es realmente una pregunta filosófica, pero nos la suelen hacer a menudo, así que la respuesta es el huevo. Y es que las gallinas domésticas, Gallus domesticus, descienden de otra gallina, en específico el gallo selvático, Gallus gallus, que habita el sudeste asiático, y los pollos, gallos y gallinas del género Gallus se originaron durante el Mioceno tardío, hace unos 6 millones de años. Estos a su vez pertenecen a la familia Phasianidae, donde encontramos por ejemplo a los pavos o guajolotes, y tienen como familia hermana a la Odontophoridae, donde encontramos a las codornices americanas. Asimismo, estas aves son parientes de las gallinas de Guinea, las chachalacas, pavas y pavones, y finalmente, junto a los megápodos, conforman el orden Galliformes, un grupo de aves neognatas que tienen parientes cretácicos como Asteriornis. Y todas las aves, así como todos los dinosaurios no avianos, ponían huevos con cáscaras en los que el embrión estaba protegido por 3 membranas, el corion, el alantoides y el amnios, que le da el nombre al grupo de los amniotas. Esta estrategia reproductiva al parecer surgió con los primeros amniotas durante el Carbonífero, hace aproximadamente 312 millones de años, aunque hay investigaciones que sugieren que surgieron un poco después, aunque no dicen exactamente cuándo. Por lo que los huevos anteceden a las gallinas por al menos 306 millones de años. Número 9. Los huevos más grandes. Dado que algunos dinosaurios saurópodos rebasaron los 30 metros de longitud, uno esperaría que, en consecuencia, sus huevos fueran colosales, pero la sorpresa es que no es así. Los huevos de dinosaurio saurópodo más grandes alcanzan aproximadamente 23.5 centímetros de diámetro, lo que es casi del mismo tamaño que una pelota de fútbol reglamentaria del número 5. Sorpresivamente, los huevos más grandes los pusieron las aves, específicamente la extinta Epiornis maximus, conocida como pájaro elefante y que vivió en Madagascar durante el Pleistoceno y parte del Holoceno. Sus huevos medían un máximo de 40 centímetros de largo y hasta 30 centímetros de ancho, además de que llegaban a pesar hasta 14 kilogramos. Pero, ¿cómo es que un ave puede generar huevos mayores a los de los animales terrestres más grandes que han pisado la Tierra? Pues el truco está en la estructura. Verán, los huevos de las aves se componen de una cutícula externa, luego de una delgada capa mineral vertical que es seguida de una región calcificada gruesa y en forma de pilares llamada capa enempalizada. Debajo encontramos la capa mamilar, que es la zona donde se inicia la calcificación de los huevos cuando estos se generan en los oviductos de las hembras. Debajo de estas capas nos topamos ya con las membranas exterior e interior del huevo, que son las encargadas de la difusión de los gases en la respiración del embrión. Estos gases salen y entran del huevo por medio de poros situados entre las columnas de la capa enempalizada, y aquí está el secreto, pero antes veamos un huevo de titanosaurio. Como en las aves encontramos la cutícula al exterior y las membranas del huevo en el interior, pero la parte calcárea es completamente diferente, pues solo presentaban una capa. Esta estaba conformada por unidades de cáscara que se originaban en centros de calcificación esféricos homólogos a los de la capa mamilar en las aves, con la diferencia que, en vez de estar arreglados en pilares, estaban en forma de pequeños conos. Sin contar que a menudo presentaban unidades de cáscara adicionales, estas unidades en forma de cono reducen la cantidad de poros posibles en la cáscara, por lo que, si los huevos fueran más grandes, para no colapsar, sus cáscaras deberían ser más gruesas. Pero eso reduce drásticamente el número de poros de por sí ya limitados. Así, los huevos de titanosaurio no podrían ser más grandes o sus embriones morirían ahogados. Pero las aves con un sistema de prismas más eficientes pueden tener huevos más grandes, aunque hasta cierto límite, ya que de lo contrario se repetiría la condición vista en los titanosaurios.
Cabe destacar que este sistema de prismas columnares no evolucionó en las aves, sino en los terópodos penarraptores. Por ello, estos dinosaurios pudieron fabricar huevos aún más largos que los de los titanosaurios. El mayor de estos es el oogénero Macroelongatolithus, con huevos de hasta 61 centímetros de largo y 17.9 centímetros de diámetro, lo que nos deja con una masa cercana a los 13.5 kilogramos, lo cual es curiosamente similar, pero menor, que el máximo conocido en los pájaros elefante de Madagascar. Estos huevos gigantes fueron descubiertos en la cuenca Xixia de China, datan de entre hace 96 y 88 millones de años y han sido asignados a oviraptores de la familia Cenagnathidae, que tenían tallas cercanas a las del gigantesco Gigantoraptor erlianensis. Número 8. Los huevos más pequeños. Ahora toca preguntarnos qué tan pequeños pueden ser. Aquí vuelven a ganar las aves con huevos de apenas 1 centímetro de diámetro y una masa de 0.365 gramos, que son puestos por el colibrí verbeno Melisuga minima, de la Española y Jamaica. Pero, ¿y en el caso de los dinosaurios no avianos? Bueno, los huevos más pequeños de dinosaurios son llamados Hymenolythus murakami. Datan del Cretácico temprano y medían 4.5 centímetros de largo por 2.2 centímetros de ancho, con una masa estimada en apenas 9.9 gramos. Y si bien se desconoce la identidad de su hacedor, la estructura de su cáscara, su forma extremadamente alargada y el que estuvieran en el suelo indican que no eran de aves, sino de algún terópodo no aviano. El tamaño mínimo de los huevos de un dinosaurio no está limitado por la cáscara, sino por el saco de yema, pues este debe ser suficientemente grande como para poder suplir de nutrientes necesarios para completar el desarrollo de cada nuevo organismo. Un poco más pequeño y los pollitos no culminarían su desarrollo, o serían demasiado débiles para poder romper el huevo y sobrevivir. Número 7. Diversidad de formas. En los puntos pasados ya vimos huevos de dinosaurios esféricos y alargados. Ninguna de estas formas se corresponde con nuestra preconcepción de la forma de un huevo, que suele ser uno de gallina. En este sentido, los huevos de los dinosaurios vienen en una gran variedad de formas. En las aves encontramos huevos en forma de gota como los del arao común, huevos elípticos como los del talégalo maleo, o huevos esféricos como los de la lechuza gavilana castaña. En dinosaurios no avianos tenemos un patrón similar, con huevos en forma de gota como los de los trodóntidos, huevos elípticos como los atribuidos a tericinosaurios o huevos esféricos como los de titanosaurios y los picos de pato. Y aquí nos separamos de las morfologías avianas, pues los dinosaurios terópodos ponían huevos altamente elípticos como los de Oviraptor, y huevos extremadamente elípticos como los atribuidos a Cenagnátidos. Estas formas alargadas quizá guarden relación con las colas y cuellos largos que tenían estos terópodos. Número 6. Huevos al 2x1. El aparato reproductivo de las aves es bastante peculiar. Los machos presentan, como el resto de vertebrados, 2 testículos funcionales, pero las hembras suelen presentar solo un ovario funcional, que suele ser el izquierdo. Esto hace que las aves pongan un huevo a la vez, que procede de su único oviducto funcional. Sin embargo, si vemos los nidos de terópodos no avianos, notaremos que sus huevos están dispuestos en pares, que fueron puestos a la vez. Esto nos indica que las hembras de los terópodos no avianos tenían sus 2 ovarios funcionales. Pero entonces, ¿cuándo perdieron las aves uno de sus ovarios? Se dice que esta es una adaptación para aligerar el peso durante el vuelo, por lo que uno esperaría encontrarla justo cuando este apareció. La respuesta llegó en 2013 cuando se descubrieron hembras de aves del Cretácico con un único ovario preservado, una del género Geolornis y otras 2 del grupo de las enantiornitas. En ambos casos, el ovario funcional presente es el izquierdo, y por la posición filogenética de Geolornis, la hipótesis de la reducción ovárica por motivos de vuelo cobra fuerza. Cabe destacar que estas hembras con huevos no habían alcanzado aún su talla final, lo que es más similar en estilo reproductivo a los cocodrilos que a las aves. Número 5. Huevos duros y escalfados. Si te digo piensa en un huevo, ¿cómo te imaginas la cáscara? Dura como el huevo de una gallina, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si te dijera que existen huevos blandos? Si has visto huevos de tortuga o de lagartija, incluyendo serpientes, sabrás de qué hablo.
Estos tienen una textura correosa porque la capa calcárea de los huevos está reducida, y la membrana del huevo, que contiene fibras proteicas flexibles, ocupa gran parte de la cáscara del huevo, y entre mayor es la cantidad de membrana sustituyendo a la parte calcárea, más flexibles son los huevos. Anteriormente se pensaba que dado que las aves, los terópodos no avianos, los saurópodos y los picos de pato, así como los cocodrilos, presentaban huevos con cáscaras duras y calcificadas, esta era la condición ancestral para todos estos animales. Luego, en 2004, se descubrieron huevos de los primos voladores de los dinosaurios, los pterosaurios, y estos mostraron ser huevos blandos. Por aquel entonces se pensó que esto era una innovación propia de los pterosaurios. Sin embargo, una investigación de 2020 demostró que dinosaurios como Musaurus, Masospondylus y Protoceratops ponían huevos blandos. Y esta información se empleó para reconstruir el estado ancestral de los huevos de los dinosaurios, mostrando que estos eran originalmente blandos y no duros como se pensaba. Esto explica por qué la estructura de los huevos de los dinosaurios es tan distinta entre grupos y por qué solo encontramos huevos de estos linajes y no de otros. Pues al ser probablemente de cáscaras blandas, estos presentan un sesgo de preservación negativo y por eso no los encontramos. Número 4. De ladrón a mamá. Y ya que estamos con los huevos de Protoceratops que eran blandos, entonces, ¿qué es lo que encontró Roy Chapman Andrews en sus expediciones a Mongolia? Bien, pues inicialmente pensó que estos huevos alargados eran de Protoceratops, porque los restos esqueléticos de estos eran relativamente abundantes. Sin embargo, al encontrar un terópodo sobre un nido, pensó que éste lo estaba robando, y le transmitió esta idea al paleontólogo que acabó describiendo esta especie, Henry Fairfield Osborn, quien acabó acuñando el infame nombre Oviraptor Philoceratops, ladrón de huevos amante de los ceratopsios, en referencia a esta idea. Años más tarde, se supo que en realidad los huevos elípticos de cáscara dura eran de oviraptores y no de Protoceratops, por lo que el presunto ladrón era en realidad un adulto incubando el nido, probablemente la madre. Pasó el tiempo y se siguieron descubriendo diferentes especies de oviraptores y sus nidos, así como huevos con embriones dentro que corroboraban que estos eran de oviraptores. Sin embargo, hasta antes de 2021 nunca se habían encontrado asociados huevos, embriones dentro de estos y al adulto encima del nido, para corroborar al 100% su identidad, hasta que llegó este fósil. Al estudiar los huevos, los paleontólogos descubrieron que estos tenían diferentes edades, por lo que no eclosionarían todos juntos, sino que lo harían gradualmente, y la nidada tendría pollitos de diferentes edades, algo que se pensaba era exclusivo de las aves. Este descubrimiento data del final del Cretácico y marca el cierre definitivo a una de las paleofunas injustificadas más conocidas en el mundo paleontológico. Número 3. Huevos en el espacio. Los fanáticos de los dinosaurios seguro que saben del cráneo de Celophysis que fue al espacio en 1988 a bordo del Endeavour y hacia la estación espacial rusa Mir. Pero, ¿sabías que antes de eso, los huevos de dinosaurio también fueron al espacio? Pues fue en 1985 a bordo del Challenger, cuando el astronauta Loren Acton llevó cáscaras de huevo de Mayasaura pivalsorum para experimentar a bordo del Spacelab 2, un laboratorio portátil donde se pusieron a prueba los efectos de la baja gravedad sobre los fósiles. Esto con el fin de saber si estos eran destruidos por esta y saber qué esperar encontrar en misiones futuras a otros cuerpos del sistema solar. En otras palabras, estos restos de dinosaurio ayudaron a saber si es posible hallar fósiles complejos en Marte, y la respuesta es sí. Número 2. Para este punto, iremos a la sección Pregúntale al tío Paleos de Patreon, en la que respondo a dudas de nuestros mecenas de nivel titanosaurio, y en esta ocasión Alejandro Umbral nos dice: Hola Dr. Roberto, tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cuándo comenzaron a ser tan elaborados los nidos de los dinosaurios avianos? Y, ¿cómo era el proceso embrionario de los estegosaurios? Específicamente, ¿cómo se formaban sus placas y su tagomáiser? ¿Nacían como son representadas las placas de Spike en la película animada Land Before Time? Muchas gracias y recibo un afectuoso y cordial saludo. Saludos para ti también, Alejandro. Y ahora, con respecto a tus preguntas, lamentablemente no se conocen embriones de estegosaurios como para poder saber si nacían ya con placas y un tagomáiser,
pero podemos buscar respuesta en parientes vivos cercanos con osteodermos, en este caso cocodrilos. En ellos, los osteodermos se desarrollan mucho después de nacer. En aligátores, el proceso inicia cuando miden más de 17 centímetros y tras una fase de condensación celular y osificación metaplásica, los osteodermos surgen debajo de las escamas correspondientes. Por eso, los cocodrilos nacen como si los tuvieran, pero solo son las escamas, debajo aún no hay ningún hueso. Esto pudo haber ocurrido en los estegosaurios y otros dinosaurios con osteodermos, por lo que estas estructuras en la espalda y cola de Spike bien pudieran representar solo escamas. Eso sí, no estamos 100% seguros de esto y solo lo sabremos al encontrar embriones de estegosaurio, aunque cabe destacar que rasgos sociosexuales como las placas y el Tagomaiser suelen aparecer de forma tardía con la ontogenia, lo que apoya la idea de un Spike blandito. Y sobre los nidos de las aves, los dinosaurios tuvieron varias fases de anidación que están directamente relacionadas a su filogenia. Los picos de pato hacían montículos que luego cubrían con material vegetal. Los sauropodomorfos también hacían esto y también optaban por enterrar completamente sus huevos. Los terópodos tetanuros y los tericinosaurios enterraban sus huevos, pero no queda claro si los cubrían con material vegetal o con algún otro sustrato. Por otro lado, oviraptores y trodóntidos hacían nidos abiertos en el suelo, que incubaban con sus cuerpos. Las extintas aves enantiornitas hacían algo similar, aunque hay evidencias de que también hacían nidos completamente enterrados. Tanto trodóntidos como enantiornitas tenían huevos con punta que enterraban con esta dirigida hacia el suelo para evitar su rodamiento. Y ahora, con las aves corona se pone interesante. Sus huevos aumentaron de tamaño y comenzaron a variar en formas, como ya vimos, pero también desarrollaron la chalaza, un tejido que mantenía la yema en su lugar, permitiendo que los huevos se pudieran rodar sin riesgo de matar al embrión. Esto hizo que la mayoría de las aves dejaran de enterrar sus huevos y explica su notable ausencia en el registro fósil. Es por ello que lo que sabemos de sus nidos deriva de comparaciones con aves modernas. En las paleognatas, los nidos suelen ser superficiales y tener un poco de vegetación. En las neognatas, estos nidos se volverían un poco más complejos. Los galiformes optaron por nidos enterrados total o parcialmente, aunque también conservaron nidos en el suelo compuestos por vegetación, que es el tipo común en anseriformes. Estos nidos se repiten en la mayoría de grupos basales de aves neognatas. Este estilo se vio reemplazado por la nidificación en ramas de los árboles y otros sitios altos con nidos de copas abiertas sencillas, compuestas de ramas, hojas y ocasionalmente otros materiales como lodo o telarañas. Cabe destacar que este medio evolucionó de forma independiente en varios linajes aquí marcados. Algunas aves tuvieron peculiaridades complejizando sus nidos, como aquellos de los vencejos que están hechos de lodo, o bien simplificándolos como los de los pingüinos, a tal grado de incluso desaparecer y usar sus patas como nido. Otras aves tuvieron como innovación el uso de troncos huecos y otras cavidades. Esto lo llevaron a cabo de forma independiente los búhos y el linaje de los trogones, cálaos, pájaros carpintero, martines pescadores y sus parientes, así como también el de los citasiformes. Por otra parte, los nidos de las aves canoras, los paseriformes, eran originalmente copas abiertas simples en las ramas de los árboles, pero algunos linajes evolucionaron nidos de domo cerrado que tienen formas muy complejas, como los de los ictéridos, que tienen forma de bolsa, o el nido más complejo de la Tierra, no, ese no, el del pájaro moscón de El Cabo, Anthoscopus minutus, que tiene una entrada falsa para evitar a los depredadores. Así que con esto espero haber respondido a tu pregunta. Y finalmente, número 1. Huevos de colores. El color de los huevos está dado por pigmentos presentes en la cutícula de estos. Por los sesgos de fosilización se pensó que no se podía explorar la coloración de los huevos en los fósiles de dinosaurio. Pero ¿cuál fue la sorpresa en 2018 cuando se supo que sí se preservaban restos de pigmentos de las cáscaras de los huevos fósiles? Gracias a ello, supimos que los huevos de los picos de pato y de los titanosaurios eran en efecto blancos, pues carecían de pigmentación. En cambio, con los terópodos sí que se preservaban los pigmentos, específicamente la biliverdina, que produce coloraciones verdes en los huevos, como lo vemos en los de los emús, y la protoporfirina 9, que produce coloraciones rojizas a marrones, como en estos huevos de gallina.
Huevos como los del oviraptórido Heyuanawangui eran principalmente verdes, con algunos manchones marrones en la parte más redondeada. Esto mismo lo podemos observar en huevos atribuidos a Deinonychus antirrufus y a Trodontidos de Mongolia. Estos últimos fueron los que mostraron más variación, pues también se descubrieron coloraciones marrones uniformes en huevos de Trodontidos pequeños de Mongolia, huevos blanquecinos con manchas marrones en la parte redondeada para Trodontidos de Mongolia y de China, así como huevos totalmente blancos para Trodontidos de América del Norte. Por último, también se supo la coloración de huevos de ave en Antiornita de Mongolia, que eran de un marrón uniforme similar al de una gallina. Con todos estos datos, se concluyó que la pigmentación en los huevos de los dinosaurios surgió una única vez, en los Penarraptora, con lo que esta característica que se creía había aparecido en las aves, en realidad surgió mucho antes, en los dinosaurios no avianos. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales y no olvides dejarnos tu paleolike. Suscríbete si aún no lo haces y activa la campanita para saber cuándo subimos nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor, y si tú también quieres acceder a estos beneficios exclusivos, además de un megacurso de paleontología de vertebrados, no esperes más y conviértete en uno de nuestros Patreons. Esto fue Paleos, la historia de los huevos de dinosaurio en la Tierra.